Buenos días a todos, mi nombre es Wilson Riaño. Yo trabajo para Lubricantes Móvil, he trabajado con estos lubricantes por más de 28 años. Quiero agradecer a Herrir de Lubricantes por la invitación que me hace a participar en este evento y a ustedes por participar y por gastar su tiempo en este seminario. El tema que le voy a tratar hoy es cómo ahorrar dinero con lubricantes de alto desempeño para las flotas. El insumo más importante en las flotas es el combustible y por eso es importante entender cuáles son sus características actuales en Colombia y cómo éstas afectan su operación. El combustible en Colombia es una mezcla que se comercializa del diésel que se produce en las refinerías tanto de Barranca como de Cartagena, la cual desde hace unos 5 años tiene bajo contenido de azufre menor a 50 partes por millón, más una porción del biodiesel que se produce del aceite de palma. De acuerdo a la proporción de este se define el biodiesel como entre B5 y B10, siendo el 10 el porcentaje del biodiesel que se saca de la palma en relación al combustible que viene de la refinería. Estos combustibles tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, esta mezcla es un producto amigable para el medio ambiente, tiene menor contenido de aromáticos y de azufre, lo cual produce menos lluvia ácida, tiene un mayor número de cetano, lo cual mejora la combustión. Sin embargo, como vemos en el slide siguiente, tiene desventajas. La primera desventaja que tiene es que el combustible ha perdido su lubricidad en Colombia porque pues, el contenido de azufre es más bajo y el azufre es el componente que antes lubricaba nuestras bombas e inyectores dentro del motor. Hoy en día no lo tenemos, por lo tanto hay insuficiente lubricidad y hay un desgaste severo y prematuro de las bombas y los inyectores, a tal punto que los inyectores hoy en día se pueden estar agarrotando, se pueden dañar las puntas y generar mala combustión o dilución de combustible. Por otro lado, la mezcla orgánica, que es el biodiesel que viene del aceite de palma, en su fabricación todavía no se ha logrado hacerla adecuadamente. Por lo tanto, se puede degradar y se genera y se descompone generando glicerinas. Esto genera taponamientos de sus filtros de combustible y por lo tanto paradas por este aspecto. Además es un producto más higroscópico, o sea que recibe o soporta más agua, es más amigable al agua y por lo tanto vamos a tener problemas en los tanques de almacenamiento porque este absorbe agua y pues la retiene. Eso pues igual genera taponamientos de filtros de combustible y por supuesto deficiente combustión en la hora de pues, quemarse el combustible como tal. Como les venía diciendo en el anterior slide, hay dos problemas que se generan. Uno es dilución por combustible. Cuando el inyector se daña, pasa combustible sin quemar al aceite y esto lo lleva a al cárter. Esa mezcla hace que pues, se pierda la lubricidad en los cojinetes y por lo tanto se aumenta el desgaste en estos componentes del motor. Más del 3% de dilución de combustible es un daño seguro del motor. Por otro lado, hay una combustión incompleta. La combustión incompleta genera muchísimo G. Eso hace que se generen mucho más emisiones al medio ambiente de material particulado y se consuma más combustible. ¿Por qué? Porque se tiene que compensar la mala combustión con una adición de combustible para igualar la potencia del motor que se requiere. Al final, este hollín lo que me va a generar mezclado con el aceite, si no es controlado adecuadamente por el lubricante, es un desgaste prematuro, especialmente de los cojinetes del turbo o del cojinete del turbo, generando desgastes prematuros del mismo. Ustedes saben que el costo del cambiar un turbo 3-4 millones de pesos, pero también el tiempo de la parada del vehículo que implica un gasto de mayor gastos en operación y menor disponibilidad. Por otro lado, esa mezcla de hollín dentro del aceite no controlada me genera demasiado desgaste
en los ejes de levas y otros componentes que al final lo que hacen es reducir la vida útil del motor. Muy bien, para eso precisamente Mobil ha desarrollado sus productos para que me ayuden a controlar mucho más estas fallas inherentes del combustible que estamos utilizando actualmente en Colombia. Nuestros lubricantes Mobil Delvac 1, Delvac XHP y Delvac MXSP son lubricantes diseñados para tener un mayor control de hollín, de tal forma que se evite o se aumente la protección de los turbos, que haya un mayor control de desgaste de los componentes como ejes de levas y casquetes. En la gráfica que vemos acá, vemos un comparativo de porcentaje de hollín versus la viscosidad relativa que tiene la mezcla, y vemos que nuestros lubricantes Delvac, a pesar de que el hollín puede llegar a más del 6%, su aumento de viscosidad es mínimo comparado contra los lubricantes predecesores. De esta forma se está comprobando que el lubricante dispersa mucho mejor el hollín, que lo controla, y aparte de eso mantiene en la mezcla la viscosidad adecuada para que no se genere desgaste de los componentes. Pero todos esos cambios en los combustibles en Colombia vienen de las directrices del negocio a nivel global. Muchos gobiernos e industrias están controlando las emisiones, forzando a que los fabricantes de los motores o los vehículos desarrollen muchas más o mejores tecnologías en motores que le permitan reducir las emisiones al medio ambiente. Otras compañías actualmente están desarrollando el control no solamente de emisiones, sino tratando de controlar también las emisiones de CO2. A pesar de que el CO2 no es contaminante, sí genera problemas en la capa de ozono y aumenta la temperatura del mundo. Entonces se están buscando nuevas tecnologías de motores y se exige para que haya menos consumo, menos producción de CO2. Eso implica menos consumo de combustible en cada uno de los motores que se diseñen. Por otro lado, como ha salido el tema de reducción de consumo de combustible, los fabricantes como nosotros, que somos colaboradores de los motores, en este caso somos los lubricantes, pues estamos trabajando en desarrollar nuevos lubricantes que nos ayudan a la economía del combustible, así como los que fabrican llantas y se dedican a desarrollar nuevas tecnologías de llantas para que éstas tengan menos fricción y ayuden a la economía de combustible. Por ende, también los fabricantes de las cabinas hacen cabinas más livianas, los motores más livianos, todos van en ese sentido. Por otro lado, pues las flotas buscan optimizar su operación para reducir los costos de combustible y maximizar la vida útil tanto del lubricante del motor. Entonces, al final, todos los colaboradores como nosotros, los que fabricamos lubricantes, somos ahora un factor clave en la economía de combustible, en el control de emisiones, en la huella de carbón, así como en la reducción de los costos de mantenimiento de las flotas. Así que vamos a ver en los siguientes slides cómo ayudamos en esta parte. Si hablamos del control de emisiones, desde el año 1998 se instauraron límites para el control de óxidos nitrógenos, de material de particulado y de monóxido de carbono. Por tal razón tuvieron que hacerse algunos acondicionamientos de los motores a partir de esa fecha. En el 2002 se colocaron sistemas como el GGR o el DOC, el GGR, el sistema de recirculación de gases, y el DOC, que los vamos a ver más adelante qué son. En el 2007, de 2007 al 2010 aparecieron otros sistemas como el sistema de selección catalítica para reducir los compuestos NOx, el DPF, que era un filtro de partículas, salieron en el 2010, y a partir entre el 2014 y el 2017, ya como habíamos controlado lo que era compuestos nitrogenados, material particulado y monóxido de carbono, se trata de optimizar los vehículos para que generen menos CO2, por lo tanto son vehículos que consumen menos combustible. Hacia el 2017, como se ve en la tabla, la economía de combustible debe estar por debajo de 4.52
Estamos hablando galones por cada 100 kilómetros. Entonces veamos cuáles fueron los cambios importantes y cómo esto afectó el tema de los nuevos diseños de lubricantes. Inicialmente se cambiaron en los motores los diseños de los pistones para poder reducir el hollín. Esto se hizo aumentando o disminuyendo, digamos que la distancia de los anillos sobre la parte superior del pistón, sobre el top del pistón. Eso hizo que los motores fueran mucho más calientes y por lo tanto se tuvo que mejorar el tema de la estabilidad del producto a la oxidación en la temperatura del lubricante para que se pudiera controlar todo este efecto de temperatura que se trabaja en estos motores. Luego aparecieron los sistemas, los EGR, que es el sistema de recirculación de gases, donde parte de los gases del escape se enviaban nuevamente a la cámara de combustión para bajar la temperatura y disminuir la producción de compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados pues son tóxicos, como hemos venido diciendo, hacia el medio ambiente y se trataban de reducir al máximo. De esa forma se instalaron nuevos sistemas EGR, pero tenían una complicación, era que recircular esos gases constantemente hacia la cámara genera mucho más ácidos. Al generar mucho más ácidos, todos los componentes del motor se empezaban a acidificar. Por esa razón, y el aceite a ser más maltratado, por lo tanto tuvimos que desarrollar aceites que tuvieran más estabilidad térmica y más estabilidad de la oxidación y un mejor control de la acidez y de los compuestos ácidos para que no se dañara el motor. Posteriormente aparecieron, como les dije, los sistemas SCR, SCR, que es la reducción catalítica selectiva, donde se busca con estos aditamentos disminuir al máximo los compuestos nitrogenados al medio ambiente. ¿Qué hace este sistema? Simplemente pasa los NOx a nitrógeno más agua. Saben que el nitrógeno pues está en el aire y el agua igual, o sea que no vamos a tener contaminantes de este tipo de compuestos nitrogenados. ¿Cómo funciona? Hay un tanque adicional de urea líquida, conocida en el mercado como AdBlue. Esa mezcla de urea líquida se mezcla con los gases que vienen del motor, pasan a través de un catalizador y este catalizador convierte los compuestos nitrogenados a nitrógeno más agua. ¿Qué desventajas tenemos ahora para las flotas? Pues que son vehículos mucho más costosos que empezaron a llegar al país a partir del 2015 y eso implica mayor inversión de activos. La urea líquida se consume aproximadamente el 3% del consumo de combustible, o sea que es un gasto adicional a la operación. Y por otro lado, si nosotros no controlamos correctamente la vida de los catalizadores, pues el catalizador se va a dañar fácilmente. ¿Quién es el que nos ayuda a que los catalizadores duren mucho más tiempo? Pues parte es el aceite, porque parte de los residuos de aceite se van por el escape también, y si no es un aceite adecuado para que no envenene el catalizador, sencillamente lo va a dañar y vamos a tener que incurrir en gastos muy elevados. ¿Cómo hace esto? Entonces que hubo necesidad de hacer un nuevo diseño de lubricantes. Los lubricantes que fueran, digamos, amigables a los catalizadores, que no los envenenaran. Para nosotros tuvimos que crear la línea móvil Delvac ESP, Delvac 1 SP, Delvac XHP SP, Delvac MX SP, donde el SP es protección al sistema de emisiones. ¿Cómo funciona esto? Básicamente los aditivos que teníamos en las formulaciones anteriores lo que hacían era desactivar el catalizador, o sea, se incorporaban al catalizador, lo tapaban, inmediatamente dañaban el catalizador. Por lo tanto, tuvimos que generar una nueva formulación de productos que tuvieran una aditivación adecuada para que no dañara el catalizador o lo envenenara. Esa es la razón de que tenemos que usar nuestros productos móvil Delvac definidos como ESP. El costo aproximado de un catalizador es de 20 millones de pesos, así que es un deber utilizar el lubricante correcto. Haciendo un resumen hasta acá, tenemos un combustible en Colombia deficiente,
que tenemos que nos genera bastante mala combustión, que nos genera dilución, que nos genera hollín. O sea que por lo tanto tenemos que usar unos aceites que me ayuden a controlar mucho mejor el hollín para evitar desgastes en turbos y en los componentes que generan dentro del motor. Por otro lado, ya estamos usando catalizadores o componentes extras al motor que debemos cuidar, y para ello debemos usar productos que no me contaminen o envenenen el catalizador para no dañar, para no incurrir en gastos adicionales. Por otro lado, como les venía diciendo, ya controlamos las emisiones, pero nos falta disminuir las emisiones de CO2. Esto se logran bajando el consumo de combustible. El lubricante es una parte esencial en la reducción del consumo de combustible. ¿Qué se ha hecho? Los motores ahora son mucho más calientes, trabajan con unas tolerancias mucho más ajustadas, lo que hace que el motor sea mucho más eficiente. Pero para trabajar allá tuvimos que desarrollar productos lubricantes sintéticos de baja viscosidad, de tal forma que fluyeran fácilmente dentro del motor, lo lubricaran, y fuera de eso trabajaran las temperaturas más elevadas con las que están trabajando los motores hoy en día. Así que tuvimos que desarrollar los productos nuevos, como el móvil Delvac 1 LE5W30 de baja viscosidad. Este desarrollo de este móvil Delvac 1 lo hicimos y lo tenemos patentado y lo tenemos desarrollado y probado en varias flotas en el mundo. Por ejemplo, estuvimos haciendo trabajo con una flota de equipos Volvo, donde se simulaban cargas de 20.000 kilogramos en arranque, en frío, donde se simulaban cargas de trabajo urbano, de suburbano, de autopista. En general, logramos medir que nuestro móvil Delvac 1 LE reducía en un porcentaje apreciable el combustible versus el aceite mineral normal que adquirimos hoy en día. ¿Cómo logramos? Lo vamos a ver en el siguiente slide. El móvil Delvac 1 LE5W30 es un producto por su naturaleza sintético, permite que se tenga mucho mayores resistencia a la carga y se pueda tener un producto de menor viscosidad que fluya fácilmente al interior del motor y lo lubrique y lo mantenga. Por esa razón me genera menos fricción entre las piezas, lo que hace que el motor trabaje mucho más suave y se reduzca el consumo de combustible. En una flota de Walmart, una flota de 100 unidades, que es el gráfico que tenemos acá, se logró medir y reducir más o menos 150 millones de pesos al año, pasando de un aceite mineral 15W40 a móvil Delvac 1 LE5W30, con recorridos de más de 100.000 kilómetros por camión al año, y con intervalos de cambio de más de 80.000 millas en este caso. Así que es un producto que podemos utilizar con altas frecuencias, con ahorro de combustible, lo cual va a compensar cualquier inversión inicial que tengamos, generando unos ahorros importantes en términos de ahorro de costo y aumentando la productividad. Pero si queremos ahorrar mucho más en combustible, lo mejor sería lubricar toda la flota con productos sintéticos, tanto en las diferenciales como en transmisiones. De esa forma se logró medir y establecer que se pueden tener ahorros entre el 2.7 a más del 4.5% de combustible. En esta gráfica vemos que tenemos ahorros casi del 3 en equipos Volvo y de 4.5 más o menos, arriba de 4.5 en una flota de Iveco. Así que haciendo un resumen de este tema, vemos que nuestros productos móvil Delvac generan beneficios para su flota, constituidos en ¿qué? Disminución de los costos por reposición de catalizadores para optimizar su vida útil. O sea, usamos productos que no envenenan los catalizadores. Segundo, optimizamos los costos de motores controlando los desgastes por el hollín que se genera por mala operación, o el combustible que utilizamos es bastante complicado de hacerlo.
bastante complicado utilizarlo. Reducimos los costos de mantenimiento porque se me consume menos hora por kilómetro de aceite, menos filtros, y eso ayuda a que podamos ayudarles a ahorrar dinero. Aumentamos la productividad porque si tenemos productos que podamos extender los periodos de cambio mucho más de lo normal, podemos tener mayor disponibilidad de las tractomulas, pagar menos para mantenimiento con los periodos extendidos de cambio. Reducimos el impacto al medio ambiente porque les ayudamos a desechar menos cosas al medio ambiente contaminantes como el mismo CO2, como la misma cantidad de lubricante, la misma cantidad de filtros, de todas esas topas que nos sacamos. Y finalmente pues les ayudamos a reducir el consumo de combustible, que es el insumo más importante que ustedes tienen en su flota. Así que utilizar nuestros productos móviles Delvat es una ganancia absoluta. Ahora bien, pasemos a un producto que normalmente no le ponemos mucho cuidado, pero realmente es de un impacto relevante en su operación: el engrasar. ¿Cómo ahorramos dinero en el engrase? Recuerde que tenemos muchos puntos de engrase. Tenemos que lubricar la quinta rueda, las diferenciales, las juntas o los dados. Tenemos que lubricar los rodamientos de las llantas, tenemos que lubricar los pasadores de la dirección, etcétera. Y todo eso requiere una lubricación especial que normalmente se la dejamos a la decisión de nuestro conductor o a la decisión de un lubricador en cualquier parte de Colombia o en cualquier estación de servicio. Entonces miremos algo sobre esto que nos parece súper importante que todos conozcamos. El engrase es un mito costoso. ¿Por qué es un mito costoso? Porque todos creemos que todas las grasas son iguales. Las grasas rojas, azules son de buena calidad, las otras no son de buena calidad. El color es lo que pensamos que es lo bueno. Entre más grasa le echemos a los componentes es mucho mejor, ese es otro mito. El otro mito es: tanqueamos en esa estación que el engrase nos sale gratis. Muchas veces vamos en Palmira, no sé, por ahí en una estación dice engrase por tanqueo, engrase gratis, y ahí se entra nuestro conductor, coge la platica que ustedes le dieron para el engrase y se lo guarda en el bolsillo y le queda y se engrasa. Por esa razón paran, engrasan gratis sin saber qué tipo de grasa están utilizando. El otro mito es: engrasemos cada viaje. Es mejor engrasar cada viaje que no esperar, ¿no? Con las grasas actuales que tenemos no hay necesidad de engrasar cada viaje. Se pierde mucho tiempo, se pierde dinero, ni siquiera sabemos qué nos echa. Así que actualmente estamos engrasando entre 1000 y 2000 kilómetros. Algunas flotas que ya han cambiado engrasan a mucho más tiempo. Engrasamos en cualquier lado, nos colocan cualquier tipo de grasa y entregamos dinero en efectivo al conductor para el engrase. Así que ustedes, amigos, están perdiendo plata en efectivo, en repuestos, en disponibilidad de la flota y en el tiempo del personal. La lubricación de las grasas es súper importante. Una cruceta mal lubricada o con una grasa inadecuada sencillamente nos va a generar una parada inesperada en cualquier sitio subiendo la línea, donde eso nos cuesta muchísimo dinero. Mandar un carro para que con el mecánico, con todo un contingente que se desplace hasta allá para desbarar la mula, cuesta mucho dinero. Así que se debe lubricar correctamente estos componentes con una grasa adecuada, que tenga la compatibilidad con los sellos que vemos en la figura, que aguante la temperatura y que sea lo suficientemente adhesiva para que no se centrifugue, porque van a alta velocidad estas crucetas, y que se mantenga bien lubricado el componente. Así que recomendamos nuestra Delvac String Grease, que es nuestra grasa especial para las flotas. A otra parte importante que hay que lubricar son los pines de la quinta rueda. Los pines de la quinta rueda son componentes que requieren una grasa con alta capacidad de carga, porque pues sencillamente está soportada toda la carga ahí. Todo el vehículo, toda la carga que cargamos, que trabajamos, se debe soportar ahí. Entonces por esa razón necesitamos una grasa que tenga una buena viscosidad, que tenga buena capacidad de carga, como la Delvac String. Es súper importante que la capacidad de carga en la grasa sea lo más clave para lubricar este componente. Así que la Delvac String está diseñada para eso.
Recuerden que también el PIN, donde aseguramos el tráiler a la tractomula, pues va cargado igual. Tenemos que protegerlo con el lubricante que resista, que tenga toda la resistencia y que no se escurra. Lubricar en exceso no es bueno, así que cada vez que encontremos algo lubricado en exceso quiere decir que hemos empujado la grasa ya al máximo y que cuando el componente se resistió, pues la grasa se botó, y cuando se botó fue que dañó los sellos. De esa forma, cuando vamos en carretera se nos cae toda la grasa y se nos daña el componente. Así que nosotros debemos lubricar con la cantidad adecuada cada componente, que es la recomendación. Así que hay que engrasar con móvil del Backstream. Si nosotros con móvil del Backstream podemos engrasar cada 7.000 o 10.000 kilómetros, pues tenemos mayor disponibilidad, menor cantidad de grasas y menor cantidad de paradas, mayor disponibilidad. No necesitamos engrasar por el camino, o sea que el vehículo alcanza a ir y a volver hacia nuestros centros de mecánica o de lubricación, pues no necesitan engrasar por el camino, así que no necesitan entregarle dinero a los conductores para el engrase por ningún lado, y no necesitamos parar el equipo, cosa que perdemos disponibilidad de equipo como tal. Así que si engrasamos a más alto kilometraje, no necesitamos entregarle dinero al conductor para el engrase, pues nos ahorramos un poco de dinero, y fuera de eso sabemos con qué grasa estamos engrasando, pues la vida útil de los componentes y de todos nuestros repuestos va a ser mucho mejor. Ahora bien, si hagamos un análisis económico de una flota de 10 camiones. Si estos 10 camiones se engrasan cada 2.000 horas con una grasa cualquiera en el camino, y podemos pasarnos a móvil del Backstream engrasando cada 8.000 kilómetros, estos son los ahorros que vamos a tener. Normalmente se utilizan 2 libras de grasa para el engrase. Los vehículos recorren 80.000 kilómetros, por ejemplo, o sea que harían frecuencias de 40 engrases con la grasa normal y de 10 con la del Backstream. Si tenemos 10 tractomulas, pues los engrases al año del número de engrases pasarían de 400 a 100. La cantidad de libras usadas pasaría de 80 a 200. O sea que tendremos una reducción de 600 libras de grasa, y en disposición sería fácilmente 540.000 pesos de pura disposición. Ahora, ¿cuánto nos vale un engrase en la calle? Nos vale 25.000 pesos por engrase. Eso quiere decir que cada libra nos cuesta 12.500. Si ustedes compran la grasa del Backstream a 15.000 pesos la libra, fácilmente con todos esos cálculos se pueden estar ahorrando 7 millones de pesos. Fuera de eso, estamos disponiendo menos grasa, 1.5 menos tambores al año de engrase. Súper bueno. Ahora, por otro lado, ¿cuánto se demora un engrase? Se demora entre media y una hora. Media y una hora porque mientras el señor va y parquea, se dispone a que lo engrase, pues se pierde tiempo, ¿sí? Haciendo engrases, pasando los engrases de 2.000 a 8.000 kilómetros, nos ahorramos 150 horas por camión. 150 horas de producción, eso es un dinero importante. A 150.000 pesos son 22.500.000 de ahorro al año. Si no gastamos esas horas de trabajo engrasando, pues nos ahorramos 900.000 pesos más al año. Ahora bien, si mis patines de la quinta rueda, para poner un ejemplo, que valen 150.000 pesos cada uno, yo los llevo a 80, a que me duren todo el año, en vez de 20.000 kilómetros, ahí me estoy ahorrando otra plata en puros repuestos, y la mano de obra otros 6 millones de pesos, así que es buenísimo. En general, haciendo un cálculo, la lubricación con una grasa cualquiera, pagándole al conductor la plática de 25.000, me cuesta 51 millones de pesos solo para 10 camiones. Con del Backstream me cuesta 10.000, o sea que me estoy ahorrando 41 millones de pesos. Tengo 150 horas más de disponibilidad de mis tractomulas, genero menos grasa al medio ambiente de 600 libras, lo que equivale a 1.5 tambores. Así que, señores, es la gran oportunidad de ahorrar dinero usando lubricantes de alto desempeño como la móvil del Backstream. Cualquier duda, inquietud, pues pasamos a las preguntas. Muchas gracias.
Hay un participante que nos está diciendo que su experiencia de la grasa le está durando 24.000 kilómetros. En mi experiencia es muchísimo y es muy bueno. Eh, También la Elba Stream pues en muchos casos la estamos utilizando a más de 10.000 kilómetros. Eh, y sí, debe de eso del mantenimiento, del estado de la maquinaria y el mantenimiento que ustedes hagan en su flota. Pueden optimizar al máximo los lubricantes. Es como decir también que el lubricante lo podemos llevar, si es sintético, lo podemos llevar a 60.000 kilómetros o 40.000 kilómetros o 20.000 kilómetros. Dependiendo del mantenimiento y el estado de los equipos, podemos lograr extensión de periodos de cambio muy altos. Me están preguntando que si debemos tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, claro que sí, normalmente nosotros tenemos en cuenta y trabajamos con los fabricantes de los motores para dar algunas recomendaciones, para pues hacer caso de las recomendaciones de los fabricantes de los motores, porque precisamente nosotros trabajamos con ellos de la mano. Sin embargo, cuando se hace un buen programa predictivo a través de Moncero, a través de los análisis de aceite, podemos determinar cómo estamos y cómo vamos operativamente y en sitio. O sea, podemos optimizar bastante el tema y podemos tomar decisiones soportado en un análisis técnico a través de los programas y herramientas que tenemos o que tiene también Arrier. ¿Alguna otra pregunta? Alguien me está diciendo que usa móvil Beckman. Realmente no conozco la grasa como móvil. Entonces, tendríamos que revisar bien eso porque no conozco la grasa que me está referenciando. Móvil Beckman. Aquí me están preguntando, ingeniero, buenos días. En los equipos agrícolas se puede apreciar presencia de tierra en la mayoría de crucetas, alzadoras de caña. ¿Cómo se comporta esta grasa en este tipo de equipos? La lubricación para maquinaria agrícola es algo diferente y deberíamos revisar otro tipo de grasa para aplicarla en ese tipo de equipos porque la contaminación, como usted dice, es muy alta. Yo creo que deberíamos pensar en una grasa que tuviera un bisulfuro de molibdeno o un lubricante sólido para minimizar el impacto que tiene toda la tierra en los componentes. Y hay grasas, nosotros tenemos grasas especiales para esas aplicaciones. Están preguntando que en equipos de minería subterránea con mucho contacto de agua, con altos índices de alcalinidad, temperaturas de operación de alrededor de 120 grados, realmente creo que la pregunta era que qué grasa puedo usar. Sí, sí, perfecto. Hay grasas que básicamente tienen muy buena resistencia al agua. Estamos hablando de unas grasas debe ser una grasa, la Móvil Gris XHP, tiene muy buena resistencia al lavado por agua, ¿sí? Sin embargo, tendría que revisar el tema de la alcalinidad, porque pues puede trabajar sin problemas a las temperaturas de 120 grados, más o menos 180, 140, 150 grados podría aguantar. Y si hay grasas especializadas para ese tema. Voy a revisar, si me manda por correo su contacto con RR, reviso el tema de la alcalinidad porque yo pienso que podemos usar unas grasas no de base de litio, sino otro tipo de grasas de calcio que podríamos tener. Me pregunta que si las grasas grado cero se comportan de la misma manera. Las grasas grado cero realmente son grasas más blandas y se utilizan para sistemas centralizados. Básicamente es para que fluyan a través de los sistemas centralizados de lubricación. Si es que hay, ¿no? Y se deben comportar igual. Simplemente que es que se requiere más fluidez para llegar a la aplicación en donde se va a colocar. Aquí un asistente colocó que si la Movilgris XHP322 Mine, XHP462 Moly son grasas que podría utilizar en sus aplicaciones agrícolas de levantadora de caña. Sí, esas grasas podrían servir en su aplicación. Correcto. Sería muy recomendable la Moly porque tiene un poquito menos de bisulfuro y no se requiere tanta carga. La Mine es ya para equipo más pesado.
Las grasas, ya hablamos que las grasas cero se comportan de la misma manera, simplemente la fluidez es diferente. Las grasas tipo cero tienen el mismo desempeño, simplemente que son más blandas y se utilizan cuando hay sistemas centralizados para que fluyan fácilmente a los componentes que van a lubricar. Para los equipos de minería subterránea, por eso le digo que tendríamos que revisar el tema de la alcalinidad, pero pensaría que hay unas grasas de calcio diseñadas para el control de la alcalinidad. Sí, sí existe. Las grasas móvil special, ¿para qué tipos de vehículos se recomiendan? Pues la grasa móvil gris special es una grasa que está diseñada para el tema industrial, que tiene algo de molibdeno. No la recomendamos mucho en los vehículos. Es una grasa pues de combate. Para eso hay otras grasas de mayor tecnología como las móvil gris XHP, la Moli, por ejemplo. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en consultarnos. Si quieren, con mucho gusto, a través de los ingenieros de lubricación de IRR, pues si tienen preguntas adicionales, con mucho gusto podemos manejarlas por ahí. ¿Sí? Yo les quería hacer un resumen. Entonces les recomendaba ver si tenían preguntas adicionales, se las enviaran a los ingenieros del distribuidor de RR Lubricantes y las revisamos para darles una contestación un poco más específica de cada caso. Por ahora yo quería hacerles un resumen importante. Uno de los resúmenes, el combustible que estamos usando nos genera bastantes inconvenientes hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado porque la combustión no es completa, porque hay depósitos, porque se dañan los filtros. Y por esa misma razón tenemos que usar lubricantes de alto desempeño para que nos ayuden a controlar muy bien el engine que se está generando con todos estos problemas, ¿sí? Para evitar el desgaste básicamente de turbos y los otros componentes, usar los lubricantes adecuados. ¿Para qué? Para que tengamos mayor vida útil del motor, podamos extender los overhauls o por lo menos llegar a los objetivos que ustedes han planeado con su flota. Por otro lado, tengo sistemas EGR, SCR, todos funcionan muy bien con los lubricantes móvil Delvac de alto desempeño que les mostré y con esto garantizamos de que la vida útil de los catalizadores y de los componentes va a ser la auto y no vamos a tener que gastar dinero en comprar ese tipo de componentes. Por otro lado, si la tecnología que le vienen de los motores es la que va a venir, donde se va a hacer aumentar la eficiencia de los motores, tenemos que trabajar sí o sí con lubricantes sintéticos de baja viscosidad para lograr la mejor eficiencia y para que los motores nos duren. Porque si seguimos utilizando lubricantes minerales, probablemente los motores se nos van a dañar porque el lubricante no va a resistir la temperatura a la cual se va a trabajar. Y finalmente, pues hay que concentrar todos los esfuerzos en todos los componentes de las tractomulas o de las flotas. ¿Para qué? Para lograr optimizar todos los costos. Dos últimas preguntas. La Mobilus EP2 es nuestra grasa, es buena, pero es una grasa diseñada para la parte industrial. Normalmente la hemos usado en las flotas. Algunas flotas dicen funcionan bien como Mobilus EP2, pero hay grasas mucho mejores como la Delva Stream que estamos ofreciendo. Están preguntando que si el combustible que suministra Ecopetrol es ¿qué? Óptimo para la flota. ¿Sí? Para nuestra flota. Para la flota. Lo que les venía diciendo, el combustible de Ecopetrol ha mejorado porque tiene menos azufre, pero es un producto que controla mucho mejor las emisiones al medio ambiente. En tema de acidez de la combustión hacia el medio ambiente, de contaminación. Es un poco, ahorita Ecopetrol suministra ese de la refinería. En las plantas de abasto llega el biodiesel y se mezcla. Ecopetrol no tiene nada que ver, ahí tiene que ver, son los distribuidores de combustible grandes que mezclan el producto. Entonces, digamos que el combustible que tenemos al final, un B8 o B10, es un combustible que no es el óptimo, viene un poco sucio, se puede degradar,
no da la buena lubricidad que debe dar para los componentes. En síntesis, tenemos que tener mucho cuidado en manejarlo adecuadamente para que lo podamos usar, porque si no nos va a generar demasiados problemas. Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos muchísimo por escucharnos. Los vamos a invitar a que nos califiquen y muchas gracias.